200 años. No. Libro de los Jueces, capítulo 16, a partir del verso 4, del 4 al 11, y en algún momento vamos a valorar el 20. ¿Sí? Todo el capítulo, léanlo. ¿Sí? Ahí estamos, ¿ok? Creo que culturalmente hablando, ya lo hemos visto, hay palabras que ocupan un lugar muy importante en nuestra cultura y las utilizamos parejo. O sea, son de esas cosas que significan muchas cosas. La palabra puede significar muchas cosas y depende de quién lo diga, cómo lo diga, a quién se lo diga, en qué tono se lo diga, cuándo se lo diga y para qué se lo diga. O sea, son de esas cosas raras del lenguaje, ¿no? Como la palabra madre. La palabra madre significa muchas cosas dependiendo, vuelvo a lo mismo, cómo lo diga, quién se lo diga, cuándo se lo diga, para qué se lo diga, en qué tono se lo diga, y esa misma palabra puede animarte y esa misma palabra puede desanimarte, ¿no? Es un fenómeno cultural que alguien que no nació aquí y quiere aprender nuestro idioma va a batallar mucho. ¿Sí? Porque si algo nos gustó mucho, nos la pasamos muy bien, lo recomendamos bastante, decimos que está con madre. Y si algo no nos gustó mucho, nos pareció nefasto, no lo recomendamos, decimos que estuvo de la madre. Es un tema así, es cultural. Una de esas palabras es la palabra amor, es una palabra que tiene mucho significado, dependiendo a quién se lo digas, cómo lo digas. Amo llegar a casa y amo quitarme los zapatos. Y amo las tardes con lluvia o con frío, y amo el panecito con café, y amo al perro, pero amo a mi esposa. Pero son amores diferentes, decimos. Oye, ¿cómo es el mismo amor? ¿Cómo vas a amar al perro? Es que son amores diferentes. En otras culturas no existe tanto porque son palabras diferentes. El ludos, el ágape, el filio, son palabras en el griego para definir los diferentes tipos de sentimientos. Aquí no, aquí lo empaquetamos todo y amar, punto. Y se habla de un personaje, y este personaje se habla que se enamoró, habla de que amó. Y si lo dejas en la primera frase se oye muy bien, porque el amor justifica el actuar, no actuar. Sin embargo, quiero hablarte del amor y el afecto. Quiero que valoremos el amor y el afecto. El amor como un sentimiento que tiene como indicador reconocer la insuficiencia, porque el amor parte de eso. Yo soy insuficiente, por mí mismo no puedo. Sí, el amor no es egoísta, el amor no es vanidoso, el amor no es jactancioso, el amor parte de la premisa de reconocer la insuficiencia y también la búsqueda del bienestar común, la búsqueda del bienestar de mi padre, de mi hermano, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Y el amor lleva al sacrificio. Una de las manifestaciones del amor es sacrificio. Renuncia, quédate tú, no hombre, es para ti. Mamá que abre el refrigerador y queda un poquito de leche y mamá no se lo toma, mamá lo deja para el café del esposo o de los hijos. Y si le preguntan, no, mamá que dice, no tengo hambre. No es que no tenga hambre, es que vio que había poquito, pero mamá dijo, no tengo hambre. Papá dijo, no tengo hambre. No, hombre, es para ustedes. Papá que está dispuesto a manejar durante 12, 14 horas con tal de llevar a los muchachos. Es una expresión de amor, pero también la disciplina es una expresión. Por eso esta palabra hay que valorarla. Y bueno, antes de valorar o de ver a Sansón, quiero que no nos quedemos con la idea de que la enseñanza está enmarcada en relaciones inapropiadas. Sí es cierto, Sansón construyó una relación inapropiada, pero no creo que la enseñanza sea esa, o que la única enseñanza sea esa. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y si le etiquetamos, este es el pasaje para los hijos, este para la esposa, este es para el esposo, este es para... Sí, de hecho a veces hay manuales. ¿Qué leo para cuando me está yendo mal en los negocios? Aquí está, este es el de los negocios. ¿Y qué leo si estoy...? Este es el... Y algo hay de cierto, pero si etiquetamos la palabra de Dios, reducimos la palabra de Dios. Entonces, este es un pasaje que está etiquetado. ¿Cuál Sansón? El que construyó una relación con la mujer que no debía construir. Y yo no quiero que lo veamos, o sea, quisiera que no lo viéramos así, que nos abriéramos un poquito más. Sí. Dicho esto, quiero hablarte del amor y del afecto. El amor, como ya te dije, un sentimiento que lleva a reconocer la insuficiencia, a buscar el bien común, a buscar el bien de la pareja y a buscar el bien de tus hijos, en fin, de la comunidad, lo que te rodea. El afecto es un sentimiento que su etimología es affectus o aficionado. Afecto viene de aficionado. El aficionado a algo, apegado a algo. Y es muy diferente ser apegado a estar unido. El amor nos lleva a la unidad.
Y cuando se construye unidad, se vuelve indivisible. Si yo no me puedo dividir, yo no puedo arrancar dedito. ¿Por qué no puedo arrancar dedito? Porque dedito está unido, ¿sí? Entonces, el amor te lleva a la unidad. El afecto no te lleva a la unidad. El afecto es afición, inclinación, apegado, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas de que alguien tiene afecto, pues es un sentimiento de atracción, un deseo hacia alguien o hacia algo. Entonces, un aficionado, a un ejemplito ahí, un aficionado al fútbol, y es muy diferente ser aficionado al fútbol y estar desde la comodidad de mi casa, en la televisión, siendo un aficionado y diciéndole a la pantalla lo que debe hacer, y ganamos o perdimos, y juzgar, pues, espérame, ¿y yo qué sacrificio hice? Digo, no me levanté, no entrené. El que está allá adentro jugando, ese, pudiéramos hablar que ama el deporte y se sacrifica por el deporte y determina su vida por ese deporte. El aficionado, ¿no? El aficionado desde la comodidad. Ese es el deleite, el disfrute, la pasión. Y es muy diferente. El asunto es que el afecto o la inclinación, no sé si lo ves, pero una inclinación termina por perder el equilibrio. Tengo afecto, tengo afición, pero una afición desmedida de pronto te lleva a esa inclinación, y una inclinación de pronto se fue de lado. ¿Por qué? El amor se planta, el afecto no, el afecto inclina. Jueces capítulo 16, verso 4, dice: tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y es donde te digo, esa palabra que se tradujo como amor, era un afecto, era un deseo, era una pasión, era una afición, se aficionó a esa mujer, se aficionó, sentía una inclinación por ella, era ese deseo, esa inclinación. Bueno, se enamoró sintió afecto, inclinación por Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernadores de los filisteos fueron a verle y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón: dime por favor qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió: si me atares con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volveré tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los gobernadores filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego, así que no descubrieron el secreto de su fuerza. La historia debe decir: y Sansón entendió que esa relación no era conveniente para él. Sansón se dio cuenta que esa mujer lo había traicionado. Sansón se dio cuenta que esa inclinación había sido traicionado. Y digo, esto es lo que el sentido común diría. Cuando descubres que algo te lastima, cuando descubres que algo te hace daño. Por eso digo, no quiero que le etiquetes como una mala mujer o una relación fuera de matrimonio. No. Quiero hablar de las inclinaciones, de las aficiones, de cómo podemos buscar y procurar algo que se puede volver contra nosotros. Ese sería el sentido común. Oye, Sansón, es un hombre dotado de gran fuerza, de alguna forma, por Dios. Un hombre de Dios, porque era un hombre de Dios. Y quiero partir de eso. Era un hombre de Dios. Si tú dijeras, es un mal hombre, bueno, pues era un hombre de Dios al principio. Un hombre que tenía comunión con Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo, como cualquiera de nosotros puede tener comunión con Dios, como cualquiera de nosotros puede ser, el Espíritu Santo está en nosotros y se ve a través de los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo. Inteligencia, sabiduría, ciencia, en fin. Y bueno, sin embargo, no es garantía, y eso es lo que quiero resaltarles también, no es garantía el decir, tengo comunión con Dios, no me da garantía de que no me puedo yo equivocar. Se vuelve inexplicable, pero también pudiera haber cosas en mi vida inexplicables. Oye, si estás viendo que algo te hace daño y te traiciona, ¿cómo por qué sigues ahí? Pues que yo he estado ahí, pero a lo mejor yo estoy ahí. Hay cosas que me hacen daño y que sé que no son buenas para mi vida y sin embargo sigo ahí. Bueno, ahí debió haber terminado la historia de Sansón en el verso 9.
Sansón le reveló, pues espérame, Sansón fue un mentiroso, porque eso no era una relación honesta. Ambos se engañaban a sí mismos. Cuando a él le preguntan cuál es tu secreto, cuál es el secreto de tu fuerza, él le miente, porque no está enamorado. Eso no es amor, eso es una afición, eso es un afecto. Verso 10. Después Dalila le dijo: ¿hasta cuándo hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras? Así que por favor, dime cómo es posible amarrarte sin que te sueltes. Sansón respondió: si me ataras con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volveré tan débil como cualquier... Oye, la historia sigue, díganla luego. Y entonces se repite la historia, lo vuelve a amarrar y le vuelve a traer a los enemigos y se vuelve a liberar. Y entonces una tercera vez: ya te he dicho que me digas cuál es tu debilidad, cuál es tu debilidad, cuál es tu debilidad. Todos tenemos una debilidad, o varias. Y el asunto es que debiéramos revelarle nuestra debilidad a quien me ayuda a fortalecer mi debilidad, no quien le va a utilizar en mi contra. Pero bueno, Sansón se enamoró, o Sansón tuvo ese afecto, despertó un afecto, un deseo, esa inclinación, y construyó una relación inapropiada. Y repito, si nos permitimos hacer a un lado el tema de las relaciones sentimentales o inapropiadas y lo convertimos en un mensaje, esto es, hasta dónde pudiéramos de pronto tener afectos, inclinaciones que llaman nuestra atención, pero que pueden debilitarnos. Y eso sí está presente. Esas inclinaciones, esas atracciones, esos hábitos que vamos construyendo y que están buscando cuál es nuestra debilidad, porque la tenemos. Pero yo he pensado en eso. Dios es alguien que todo lo sabe. La Biblia describe a Dios como omnisciente, Dios todo lo sabe. El enemigo no. El enemigo sabe lo que yo le revelo. El enemigo conoce lo que yo le revelo, lo que yo no le revelo no, lo que yo no dejo ver no. Dice la palabra que Dios se fortalece en mis debilidades, o que Dios puede fortalecer mis debilidades. Pero hasta dónde yo le puedo permitir a Dios que trabaje en mis debilidades, o hasta dónde no. Porque a veces las debilidades tienen que ver con el deleite. A veces las debilidades son situaciones que disfruto y en las cuales si me libra de ellas. Estaba en mi adolescencia, lo digo, estaba en mi adolescencia. Está bien. Estaba en mi adolescencia y ven, al fin adolescente. Cosas que tienen que ver con la adolescencia. Y recuerdo, eso fue un sábado, una fiesta, una reunión, y el siguiente domingo pues vas a la iglesia, ¿verdad? Y llego a la iglesia y el predicador decía, hablaba de arrepentimiento. Me decía: ¿estás arrepentido de lo que hiciste? Y yo, no. Pues me la pasé muy bien. La verdad, me la pasé muy bien, me gustó lo que hice, eres adolescente, y es que tienes que sentirte mal por lo que hiciste. Es que es bien difícil que me sienta mal por lo que hice, porque la verdad es que no me la pasé mal, y entonces se vuelve complicado, porque reclama madurez. Y entonces, sentir arrepentimiento por algo que tienes una afición, es un afecto, es una afición, es algo que me atrae, es algo que me atrapa, y de pronto no es algo con lo que quiero que Dios intervenga. De pronto hay relaciones que Dios no quiero que me quite, de pronto hay cosas que Dios no quiero que me quite. ¿Por qué? Porque ahí hay placeres. Dios, quítame a Dalí, le decía Sansón. No quería que se la quitara. Dice la palabra de Dios: como perro que vuelve a su vómito es el necio que vuelve a su necedad. Y Sansón es ese personaje que vuelve a su afición, que vuelve a su afición, que vuelve a su afición. Quítale lo de la Dalila, porque entonces yo no entro ahí. No, esto no es para mí. Yo no, en este momento no hay nadie en mi vida que por quien me sienta atraído. No hay nadie en mi vida por quien yo tengo un afecto. No lo hay. Tal vez no son personas, pero ¿quién es afecto al trabajo? A quien tiene esa inclinación al trabajo y termina derribado por el trabajo. Porque para cuando acordó el trabajo no es algo en lo que puedo recargar la escalera. Yo recargo la escalera en la pared correcta. Cuando no recargo la escalera en la pared correcta, me vengo abajo. Cuando yo no pongo mis valores sobre lo que es firme, de pronto se viene abajo. Entonces, ¿qué es? Pues hay quien tiene esa afición por el trabajo, que tiene esa afición por los deportes, hay quien tiene esa afición por amistades o por reuniones, pero oye, pues al final son aficiones. Y la Biblia no habla de afición, la Biblia no habla de afecto. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Lo que algunos conocen como el llamado Israel, nuestro Dios uno es, y no habrá otro encima de él. Y el segundo mandamiento, dice el Señor Jesús, que es semejante igual a este: y a tu prójimo como a ti mismo. Él no habla de afecto, habla de amar.
no habla de sentirte atraído, no habla de sentirte inclinado. Y entonces de pronto compite, o amo o afecto, amor o afecto. Pues es que el afecto me da esa sensación de amor. O sea, Sansón tenía esa sensación de amor y parece amor, en realidad no era amor. Construyó una afición, construyó un afecto y determinó por el afecto. Al final se volvió contra su vida. Al final los afectos se vuelven contra tu vida. Al final esas aficiones o esas inclinaciones, pues repito, una inclinación es algo que gradual. Y ahí vamos como atractivo. Vamos a ver la torre inclinada de Pisa. Ay, inclinada. ¿Cómo no te haces un lado? Se va a caer y te puede caer encima. Ah, no. Es motivo de turismo. Bueno, pudiera haber cosas inclinadas que se pueden volver contra nosotros. Pero como no se caen porque no es de golpe, lo de Sansón no fue de golpe. Una de las expresiones más tristes que vienen en la Biblia, que yo considero de las partes más trágicas en la Biblia, viene ahí mismo, en el libro de los Jueces, en el capítulo 16, ahí mismo, pero en el verso 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Otra de las veces en las cuales. Y luego que despertó, él de sus sueños se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Me resulta muy triste, me resulta muy dramático. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, porque pudiera alejarse de nosotros, o nosotros alejarnos de él y no darte cuenta, ser tan gradual, o la bondad de Dios, porque Dios fue bueno, Dios es bueno, pero si bien su misericordia es nueva cada mañana, yo no puedo asegurarte que su misericordia va a estar ahí cada mañana, al menos no porque lo veo en Sansón, y no es el único. Te puede hablar de un Saúl, o te puede hablar de un David, un hombre conforme al corazón de Dios, que en algún momento pues pareciera que Dios se apartó de ellos, o ellos se apartaron de Dios. Y como el amor de Dios es tan grande, pues sí, pero llega un momento que tú te apartas, o que Él se aparta. Porque si bien es cierto, y esta es complicada, que Dios es omnipresente, también es cierto que Dios no puede habitar donde habita el pecado. Entonces en algún momento Dios se apartó de Sansón, o Jehová se apartó de Sansón, y Sansón no se dio cuenta. Esa expresión, él no se dio cuenta. Yo les he dicho, hay terminales nerviosas y yo me doy un golpe, me duele. Pero la tontería no duele. Yo puedo estar tomando la peor de mis decisiones y no experimentar dolor. Eso es feo. Puedo estar tomando el camino más equivocado de mi vida y no darme cuenta. Sansón tomó decisiones equivocadas y no le dolió. No le dolía, al contrario, lo disfrutaba. A veces cuando tomamos decisiones equivocadas, hay disfrute en las decisiones equivocadas. Hay disfrute en las inclinaciones. Los afectos producen placeres. Y entonces el placer encapsula o eclipsa o enmascara la mala decisión. Y Sansón no se dio cuenta. Y viene esa expresión, se dijo. Me llama mucho la atención. Sansón se dijo. No dice, Sansón consultó, Sansón preguntó. Dice la palabra que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero no está buscando consejeros. En la multitud de sabios hay sabiduría. Pero no está buscando sabios. Se dijo a sí mismo, esta vez también saldré como las otras. Dice no va a pasar nada. La clásica de la adolescencia. La adolescencia es una característica de la juventud, es el no va a pasar nada, no, la inmadurez, no va a pasar nada, pueden correr riesgos, y como no pasa nada, efectivamente, tú puedes agarrar una pistola con un tiro y oprimirla 5 o 6 veces y no sale nada, y entonces te da la sensación de que no pasa nada, porque el amor de Dios está ahí. Entonces el amor de Dios, la misericordia de Dios, la intervención de Dios. Pero decían los abuelos, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Aquí lo dicen diferente. Mas Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él, porque como se portó mal y no se apartó, entonces tal vez la mala conducta él sentía que estaba endosado por Dios. Yo puedo tener una inclinación y un afecto a quedarme el domingo en la casa, o afecto a quedarme el martes, o afecto a quedarme el otro día. Soy afecto. El clima está como para quedarte en la casa y no salir a ser responsable. El clima no le importa, el clima es clima, el sol no le interesa, el de luna no le interesa, el clima es clima. Y entonces se dijo a sí mismo, esta vez también saldré. No, hombre, al fin es bien raro que venga, eso es va a tener otra cosa, no va a venir, no, pues resulta que sí viene. No necesitas el movimiento, no pasa nada,
se dijo a sí mismo, esta vez también saldré como las otras, pero esa vez no salió. Hubo 3 anteriores que sí salió, hubo 3 ocasiones que reveló mentiras si tú quieres, pero se fue debilitando, debilitando, debilitando. Y es que eso pasa, en medida que nos vamos, que nos pudiéramos transitar el camino de los afectos, no el camino del amor. El camino del amor es plantarse, el camino del afecto es inclinarse. Y se relaciona con lo que engaña, se relaciona con lo que lo está intentando destruir, se relaciona con lo que cree que puede controlar, pero que al final lo destruye. Y bueno, sigue regresando porque claro, le causa alegría, le causa disfrutes, hasta que llega un momento que ya no. ¿Saldré librado? Pues no, no saliste librado. No regresaste invicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se estaba enseñando a sí mismo. Cuando ves la expresión, se dijo, él se dijo, esta vez también saldrá. Es una persona que se está enseñando a sí misma. Es una persona que se hace caso. Les he dicho, no te hagas caso. Algo que repito mucho a los muchachos, no te hagas caso. No te hagas caso. O sea, pues sobre cualquier cosa, no te hagas caso. Y pasan los años y digo, bueno, creo que no más para los muchachos, también para mí, no te hagas caso. Porque si me hago caso, no empiezo, no emprendo, no salgo, no busco. Si me hago caso, pues espérame, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra. Entonces, al final tienes un personaje que se hizo caso. Entonces, si me permito que la palabra de Dios me enseñe, pues ¿qué me enseña la palabra de Dios en este pasaje? Que tenga cuidado con las inclinaciones, que tenga cuidado con los afectos, que tengan cuidado a quién le revelo mis debilidades, y preferentemente no revelen mis debilidades, y si voy a revelar mis debilidades, sea personas que tienen algo bueno que decirme para fortalecer y cambiar esa debilidad y convertir mi debilidad en fortaleza. Pero la fuerza, la inmadurez, lo llevó a ser esa persona que se relacionó con la que le hacía daño. Yo le diría, Sansón, eres necio, estás viendo que se vuelve contra ti. Hey, pero bueno, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué cosas en mi vida dices, pues esto me hace daño, esto no me ayuda, esto no contribuye, esto, pues es un huevito con chorizo a las 11 de la noche con tortilla de harina, no me voy a dejar dormir. Pero el disfrute del momento, Oye, bueno, si es que guardando la proporción es lo mismo. Una conducta determinada por el afecto, por la inclinación, por el disfrute, por lo que decías, pero que gradualmente te va inclinando. Y bueno, pues no hay enemigo pequeño. Cualquier acción que termine por inclinarte, algo a lo que te sientes inclinado, en algún momento, si no te afirmas, si no regresas, si te afirmas y no te mueves, pues podrá terminar por hacerte caer. La historia de Sansón es trágica. No debió ocurrir. No es las mujeres nos hacen caer. No, en ocasiones no son mujeres, en ocasiones son negocios, en ocasiones son ambiciones, en ocasiones son amistades, en ocasiones son mis propias vanidades, mis propios pensamientos y no ocupo la ayuda de nadie más. Sansón al final, mira, su propio pensamiento. Esta vez también saldré como los otros. Y no dejes esa posibilidad. La idea de que Dios siempre va a estar ahí para rescatarte, no importa lo que hagas, no importa lo que digas. Bueno, pues creo que a Sansón no le funcionó eso. Y no quisiera yo ser de los que viven en esa máxima. Si Dios quiere tener misericordia, pues bueno. Y sí, al final Dios tuvo misericordia y algo logró rescatar en el último momento de su vida, pero pues no debió ser así. No cuando podemos contar con su cuidado. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Ama. Lo que es amable, o lo que se debe de amar. ¿Qué nos deja ahí la versión bizarra del amor? Pues es el afecto, algo que se presenta, que luce, pero que se vuelve contra ti y al final una inclinación, una afición que te deja en el suelo. Entonces, bueno, nada más ser prudentes, aprender de la historia de Sansón y repito, no etiquetarlo en la historia de las mujeres que pueden hacer inclinar sus corazones, sino las diferentes situaciones, las diferentes posibles aficiones que al final me pueden llevar
a inclinar. Ok. Y dejarlo para nuestros hijos. Que construyamos casas firmes. Y una casa firme es una casa que no se inclina. Vidas firmes en nuestros hijos. Vidas que no se inclinen. Vidas que no se inclinen. Que se postren, sí. Postrarnos ante Dios. Pero no inclinados, no aficionados. Hoy que vemos tantas, no sé, no satanizo, pero pues, los videojuegos, las consolas, los dispositivos, las redes sociales, hay una inclinación hacia los oficios relacionados con el crimen organizado, aficionados a los narcocorridos, aficionados a la narcocultura, aficionados a las narconovelas, aficionados, una afición que pues al final termina convirtiéndose en modelo, en inclinación y en destrucción, que también va para reflexión y lean todo el capítulo.